Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Ha salido una actualización para dispositivos móviles Android y dispositivos móviles de Apple. Bueno, básicamente. Primero que nada, la actualización pues la tienen en el comentario fijado, porque pues estaré subiendo el APK. Como siempre pues estoy subiendo el APK cada vez que sale una actualización, ya sea mínima, ya sea medianamente grande, de los juegos correspondientes al día de hoy que están en beta, acceso anticipado, lanzamiento limitado, lanzamiento regional, como quieran decirle. Y pues el caso de Rainbow Six Mobile. Recuerden que pueden actualizarlo si tienen una Play Store, ya sea de México, ya sea de Chile, ya sea de Colombia, que sí de Canadá. O pues pueden descargar completamente a su gusto el juego, sin problema alguno, con el APK, y lo actualizan a su modo. Recuerden que Rainbow Six Mobile no necesita ningún VPN, y pues pueden descargar con esta actualización para poder tener ningún problema alguno en lo que es en el tema de actualizar su juego y su dispositivo móvil con el juego para que puedan jugar sin problema alguno. Yo sé que algunos sí juegan al Rainbow Six Mobile, tal vez otros no lo jueguen, pero en fin, como siempre trayéndoles la información y trayéndoles los detalles oficiales de este juego de Ubisoft, que como ustedes saben sale hasta 2024, pero de igual manera, como no necesitas VPN para jugar al día de hoy, lo único que te puede pasar factura posiblemente puede que sean los servidores. En fin, cosas a tener muy en cuenta, según han dicho la gente de Ubisoft, nada fuera de lo común. Estas actualizaciones son más que todo para el tema de rendimiento, no traen contenido, son más que todo para optimización, rendimiento de los mismos dispositivos móviles que al día de hoy pues corren el Rainbow Six Mobile, y que ustedes pues disfruten completamente del juego como es debido, sin problema alguno. O sea, esta actualización pues salió el día de hoy, si no estoy mal, y pues para que lo disfruten. Recuerden que estas versiones del Rainbow Six Mobile no tienen tanto contenido, pero cuando ya el juego se lance completamente global tendrá demasiado contenido y eventos redundantemente dentro del mismo juego. Otra cosa, para la gente que le sale el error del 50% y demás cosas, recomiendo sanamente reinstalarse el juego de cero. Espero que no les dé este tipo de problema, y también revisen su red, porque es opcional o algo por el estilo, diciéndolo de esta manera, de que para actualizar el juego y para no tener este tipo de problemas con el tema red para actualizar el juego, pues revisen bien su internet, de que no tengan problemas ni pérdida de paquetes correspondientes para poder descargar las actualizaciones previas de Rainbow Six Mobile, porque no sé por qué es el problema que pasa, que a veces queda al 50% y no deja descargar mediáticamente dentro de lo que cabe el juego. Así que pues para gustos colores, ustedes lo saben. Bueno, en fin, eso en detalles. En otras cosas pues creo que todo está mediáticamente equilibrado, así que pues todo bien, todo más o menos. Y pues medianamente yo sé que es un juego que mucha gente tal vez no tenga tanta fe, pero bueno, es un shooter diferente a lo que estamos acostumbrados, y pues si me preguntan, pues no lo veo tan mal. Es un juego muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y pues lo veo siempre mediáticamente divertido, o como ustedes quieran decirlo de buena manera. Lo único malo pues que los pases de batalla no terminan siendo lo que uno quiere, y pues lo otro está perfectamente equilibrado. Ok, pues nada, no sé, pero creo que me voy a echar un duelo por equipo mejor, si es que logro encontrar, en vez de una partida normalita. Más que todo de chill. Porque, o sea, los duelos por equipo son más que todo para acostumbrarte con las armas de cada tipo de gente que utilices a tu gusto. Y también porque lo otro es un 5 vs 5 de toda la vida. Y pues los BD, o como quieran decir, asegurar la zona, bombas, agarrar el CX o algo por el estilo, pues es prácticamente casi algo parecido. Bueno, el sistema de ranked ya saben, es al mejor de 5. El sistema de partidas normales es al mejor de 3. Lo típico. O sea, más que todo porque no pueden hacer las partidas tan largas. Ya de por sí creo que, si no estoy mal, las partidas de ranked, si te vas al mejor de 5, se vuelven de 25 a 30 minutos como máximo. Y pues lo otro sería, hablando a detalle de lo que quiere hacer Rainbow Six Mobile con el apartado de agentes, el apartado de customización, porque incluso me preguntaban algunos de que no se podían customizar algunos agentes, pero en realidad sí se puede, solo que obviamente tenés los niveles de maestría, que tenés un nivel de progreso en el cual vas desbloqueando algunas cosas o algunos accesorios, como puedes estar visualizando, y otras cosas que son mediáticamente redundantes dentro del mismo juego, o como quieras verlo en tu caso. Es cierto que falta que añadan más agentes, más operadores, en teoría, y falta que añadan más mapas, más modos de juego, pero obviamente la base de Rainbow Six Mobile es atacante versus defensores, o sea, lo típico. O sea, bombas, asegurar la zona, lo típico. O sea, nada fuera de lo común, lo que ya conocemos al día de hoy en 5 vs 5, y es un juego pues no pide muchos requisitos, no pesa mucho, así que podríamos decir que es un juego de bajos recursos que todos pueden jugar y descargar sin problema alguno. O sea, están de acuerdo en ello. O sea,
Y pues de eso va, o sea, literalmente. Para que la gente esté pues en ese pensar de, ok, está bien, es un juego diferente a lo que estamos acostumbrados. Y pues tiene las de ganar o de perder, la que te digo. En fin, cositas menos, cositas más. Es que se puede duplicar. Se puede duplicar a esta gente. No me acordaba que se podía duplicar a gente. Bueno, creo que en duelo por equipo puedes usar el que te guste, en fin. O sea, si quieres farmear, si quieres ir mejorando con el arma o querés probarla porque de momento no hay campo de tiro, que espero que metan un campo de tiro al fin y al cabo porque a la gente pues le gusta tener un campo de tiro para hacer sus combinaciones, irlas probando, no en partidas, sino en gameplay y demás, pues perfecto. Y es lo que digo yo, o sea, al fin y al cabo, para gustos colores, pero bueno. A ver, aquí hay uno a la derecha. Aquí hay uno a la derecha, bueno, sentado sentado por el thatcher. 2-1. No sé, o sea, duelo por equipo es más que todo para practicar un poquito. Si querés rushear, no hay falla. De todas formas son cositas de la vida. Ivana. Hay otra Ivana del otro lado, claro que sí. Sí, porque es que puedes utilizar todos los operadores. Lo que pasa es que yo aquí ando a la Ivana. Y esta Ivana está hecha para... O sea, esta Ivana está hecha en buena onda para holdear bien los ángulos. O sea, está buena para holdear ángulos, pero no está hecha, como te explico, de otra manera diferente. A ver, aquí hay uno. Porque este es holding position. Y hay una, a ver. Que la veo. O sea, ahí está, pum, me mató el Thatcher. Cuando ya me tenía el pico. Lo que me gusta, sí, honestamente, de este juego es que, pues, es básicamente la esencia de un Rainbow, solo que un poco más caricaturesco, podríamos decirlo. Los gráficos no están tan mal, pero es porque, obviamente, esta calidad gráfica es la mejor para el rendimiento de dispositivos móviles, para que el juego no pida mucho. Y espero que esa gente lo entienda, porque al fin y al cabo de eso, o sea, de eso van las cosas. Y como es debido, o sea, tal cual. No quiero que la gente hatee un juego cuando en realidad el juego está bien hecho. Lo único malo que al día de hoy podríamos decir es algunos que otros bugs o errores, o el término, ¿cómo podríamos explicarlo? El tema de del ping, o sea, el ping afecta mucho el juego. Eso lo hemos visto muchísimo. Tenemos media ronda ganada. Lo que sea que estén haciendo está funcionando. Uy. No, nos tiraron flash, loco. O fue el compañero que nos tiró flash. No, y nos matan, ¿no? Bárbaro. Me da gusto que andamos jugando duelo por equipos y que hay gente real, porque normalmente los botsitos se quedan viendo, pero si te matan es que ya sabes que es gente real. Eso es lo bueno. Pero es diferente cuando fueran completamente reales, pues, ¿sabes? Lo típico. Aquí la Ivana está a la derecha, ¿verdad? Está a la derecha. La veo a la izquierda. La pelea, la batalla. Ahí creo que sus 3 personas reales del otro equipo y de este. Creo que de este hay como... También casi lo mismo, ¿sí? Es lo que te digo, o sea, los lagazos es lo que puede afectar el rendimiento del juego. Ganamos, ¿verdad? Sí. ¡Ganamos la ronda! La primera ganada. Ni tan mal. Bueno, en fin, creo que hasta aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado este pedazo de video. Actualicen su juego. Ya saben lo típico. Descargan el archivo APKS. Lo instalan con el XAPK Installer. Y si no, pues tienen Play Store y tienen actualmente la tienda de App Store para actualizarlo en su dispositivo iOS, si es en el caso correspondiente. En fin, habiendo dicho eso, muchas gracias y como siempre, estén al pendiente de toda la información que siempre traemos a detalle de Rainbow Six Mobile. Como siempre, agradeciendo a toda la comunidad y nos vemos en el siguiente video del canal. ¡Claro que sí!